Buenas tardes. Quería proponeros esta tarde una práctica meditativa para empezar que ya conocemos, hemos hecho en otra ocasión y que me resulta particularmente importante. No solo porque me parece completa dentro de lo que es una práctica meditativa, sino porque creo que potencia dos factores o dos elementos que es importante tener en cuenta. Me refiero a la práctica que conocemos con el nombre de la rueda de la consciencia. Los dos elementos que potencia esta práctica son, por un lado, entrenarnos en la capacidad de desidentificarnos de todo aquello con lo que habitualmente hemos crecido identificados. Me refiero al cuerpo, a la mente, a los sentimientos, a las circunstancias. Entrenarnos en la práctica de la desidentificación significa hacernos cada vez más conscientes en nuestra vida cotidiana que no somos nuestro cuerpo, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones ni sentimientos, no somos las circunstancias que nos ocurren, somos infinitamente más que todo eso, somos lo que es consciente de todo ello. Y el segundo elemento que me parece también destacable en esta práctica es que constituye del mismo modo un entrenamiento para familiarizarnos con eso que realmente somos. Es decir, no con el cuerpo, la mente, los sentimientos, las circunstancias, sino con eso que es consciente de todo ello. Como ya es una práctica, digo, repetida, no me voy a detener mucho en la introducción, en la explicación de la misma, sino que únicamente me remito a un pequeño dibujo, una imagen, por si alguna de vosotras, esto le puede ayudar. En la práctica vamos a intentar de entrada situarnos en lo que llamamos el testigo. El testigo es lo mismo que hablar del observador, de la atención. En definitiva, reconocer que en nosotros siempre hay algo que se da cuenta, algo que es consciente. Piense lo que piense, sienta yo lo que sienta, me ocurra lo que me ocurra, en cuanto pongo un poquito de atención, reconozco que en mí hay algo que se da cuenta de todo ello. A esto le llamamos el testigo, ¿no? En psicología transpersonal se le llama así. La práctica os voy a proponer situarnos de entrada en ese lugar, en eso que se da cuenta de todo lo demás. Y a partir de ahí trataremos de ir iluminando los distintos segmentos que constituyen nuestra realidad cotidiana. Me refiero a la realidad de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de las circunstancias también en las que habitualmente vivimos. Es una práctica, como sabéis, guiada. Yo iré guiando al principio para ir recorriendo todas estas dimensiones de nuestra realidad cotidiana y al final permaneceremos un tiempo en silencio en el que lo que únicamente hacemos es querer saborear, querer familiarizarnos con eso que en nosotros se da cuenta, es decir, con el testigo, para que gracias a esta práctica o este entrenamiento, luego en nuestra vida cotidiana nos resulte cada vez más familiar y cada vez más fácil vivirnos desde ahí. Así que, sin más introducciones, si os parece, empezamos ya con la práctica. Os invito a adoptar una postura adecuada, una postura relajada, descansada, al mismo tiempo digna. Y os invito también a entrar en contacto con vuestro cuerpo. Puedes empezar notando sencillamente cómo estás sentado o sentada y siente tu cuerpo.
Dentro de tu cuerpo puedes llevar ahora la atención a la respiración. Y sin forzar nada, ahora ábrete a percibir en ti eso que se da cuenta de todo, es decir, tu capacidad de observación, tu capacidad de atención, tu capacidad de ser consciente. Estés como estés, haya ocurrido lo que haya ocurrido, en ti siempre hay algo que se da cuenta. Sitúate ahí. Eso que se da cuenta es una especie de luz capaz de iluminar todo. Eso que se da cuenta es pura consciencia. Y puedes empezar dirigiendo la luz de la consciencia, de la atención, a tu cuerpo. Así puedes llevar la atención a tus pies y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo, su temperatura, algún roce. Siéntelos. Sigue sintiendo las piernas de abajo hacia arriba hasta las rodillas, notando las sensaciones que aparecen ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la silla o con el suelo. Siente ese mismo contacto. Puedes dirigir ahora la luz de la atención a la zona de tu vientre, en lo más profundo de tu cuerpo. Siente esa zona y a la vez que la sientes, permite que se pueda ablandar. Siente el abdomen y nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración. Es como si tu respiración masajeara interiormente esa zona que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo toda la zona de tu pecho se expande. Puedes llevar ahora la luz de la atención a tu espalda y siéntela de abajo hacia arriba siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta llegar a las manos.
Siente el cuello, la cabeza, y al sentirla, acércate a su interior. Si notas en ella alguna tensión física, alguna preocupación o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede por dentro suelta, blanda, relajada. Siente tu rostro y a la vez que lo sientes permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él una sonrisa. Y siente todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Y ahora observa una cosa. Por un lado está tu cuerpo, que estás sintiendo, y por otro está eso que se da cuenta de tu cuerpo. Nota esa diferencia. Por un lado, las sensaciones corporales que van y vienen, que cambian, se modifican, y por otro, eso que es consciente de las sensaciones corporales. Mientras esté viva la atención, podrás advertir seguramente que tienes cuerpo, pero que tú no eres tu cuerpo. Tú eres eso que se da cuenta de tu cuerpo. Puedes ahora dirigir la luz de la atención a tu mente y puedes preguntarte, ¿qué pensamientos pasan ahora por mi mente? Tomas distancia de ellos y desde esa distancia simplemente obsérvalos. Tal vez al observarlos descubras que no aparece ninguno. Es normal. Cuando hay observación no hay pensamiento. Pero enseguida volverán. Ahora simplemente desde la distancia estás en el testigo, en eso que se da cuenta, obsérvalos. Seguramente notarás que en cuanto la atención decae, en cuanto dejas de observarlos atentamente, los pensamientos se amontonan, se agolpan, parecen ocuparlo todo, hasta el punto de que tú terminas perdiéndote, como si hubieras desaparecido. Por el contrario, cuando vuelve la atención, cuando te sitúas en el testigo, te das cuenta de que hay pensamientos de todo tipo, de todo signo, pero que tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos van y vienen, son involuntarios, automáticos. Pero
eso que se da cuenta de los pensamientos permanece siempre estable. Puedes ahora dirigir la luz de la atención a tus sentimientos. También aquí puedes preguntarte, ¿cuál es ahora mi estado de ánimo? ¿Qué sentimientos hay en mi interior? Y también aquí, simplemente desde la distancia, obsérvalos. También aquí seguramente notarás que en cuanto la atención decae, los pensamientos se enredan con los sentimientos, se alimentan mutuamente y terminan formando una especie de madeja, de red, que parece ocuparlo todo y en la que tú también parece que desapareces. Por el contrario, cuando vuelve la atención, te das cuenta de que hay sentimientos que son también automáticos, involuntarios, pero que tú no eres tus sentimientos. Tú eres eso que se da cuenta de los sentimientos. Y puedes ahora dirigir la luz de la atención a esto que llamamos nuestra realidad exterior, a tu realidad familiar, relacional, laboral, social, política, incluso mundial. Y simplemente atiéndela. Tú te sitúas ahí en la capacidad de atender, en eso que se da cuenta, en el testigo, y simplemente atiendes aquella realidad que en este momento venga ante ti. No la pienses, atiéndela. Seguramente notes aquí que en cuanto la atención decae pueden ocurrir dos cosas. O bien que dejas ya de atender la realidad y te despistas de ella, o bien que algún elemento de esa realidad pareciera que tiene todo el poder sobre ti. Por el contrario, cuando vuelve la atención, con la atención viene una mayor lucidez, mayor libertad interior frente a las circunstancias y compasión hacia todo y hacia todos. Y vamos a dar ahora un pasito más. Aparcamos voluntariamente las sensaciones corporales, los pensamientos, los sentimientos, las circunstancias y vamos a dejarnos descansar, permanecer en eso que se da cuenta. Se trata simplemente de estar, solo estar ahí en la consciencia que somos. Ahí permanecemos ahora
unos minutos en silencio. Hacemos una respiración profunda, pausada. Para ir abriendo los ojos, tomar contacto con lo que nos rodea, sintiendo nuestro cuerpo, quizá moviendo las manos, los pies. En encuentros sucesivos, espero seguir insistiendo en la importancia de habituarnos y familiarizarnos con esto que llamamos el testigo. Tal como lo veo, supone un camino o el inicio de un camino de liberación. Es salir de la jaula de la mente en la que solemos vivir habitualmente y de pronto situarnos en el testigo, en eso que se da cuenta. Si la mente es el lugar de los altibajos, de los miedos y preocupaciones y constituye como una especie de carrusel que nos envuelve, eso que se da cuenta el testigo es siempre ecuánime y por eso es fuente de liberación. Conozco muchas personas amigas, y yo mismo soy testigo de ello, que sufren enormemente por la dificultad que experimentan
para liberarse de sus pensamientos con todos los colores que traen, ¿no? Pues bien, en la medida en que nos habituamos a situarnos en el testigo, porque tomamos distancia de la mente, de pronto se abre ante nosotros un lugar de no pensamiento, un lugar que está más allá de los pensamientos. Y ese lugar siempre es quietud, ecuanimidad. En ese lugar estamos siempre a salvo. Por eso, porque es mucho lo que nos jugamos aquí, me parece importante volver sobre esto en sesiones posteriores. Y ahora sí podemos ya centrarnos en el tema de hoy. El tema de hoy que gira en torno, en continuidad con el de la semana pasada, de algunos síntomas que merecen prestarles atención, síntomas que requieren nuestra atención. En el encuentro anterior hablaba fundamentalmente de dos síntomas, junto con algún otro quizá un poco menor. Por ejemplo, los menores me refería a la dificultad para amarse uno a sí mismo, también al hecho de vivir habitualmente nuestra vida cotidiana como encerrados en un caparazón. Ambos son síntomas de que hay algo en nosotros por lo menos doloroso, si no herido. Y junto con ellos me refería a otros dos de mucha mayor envergadura, la autoestima negativa y el narcisismo. Pues bien, en esa línea hoy querría continuar haciendo referencia a otros dos síntomas que son también significativos del mismo desajuste que podemos sufrir interiormente. Me refiero a la reactividad y a la ansiedad, y a cada uno de ellos quiero dedicar una reflexión. En primer lugar, hablando de la reactividad, me parece que todos tenemos experiencia de que cuando actuamos podemos hacerlo en clave de reacción o en clave de respuesta. Y hay algo que marca la diferencia de una forma neta entre reacción y respuesta. Lo que marca la diferencia es que la reacción se caracteriza siempre por el automatismo. Yo recibo un impacto del tipo que sea, me dicen algo, veo algo, ocurre algo, y de una manera casi instintiva, automática, reacciono. Es la dinámica acción-reacción. Esto es lo que caracteriza, digo, la reactividad. Y por el contrario, lo que caracteriza la respuesta es la capacidad de tomar distancia del impulso o del estímulo que ha sucedido. Es aquello que nuestras abuelas, la mía también, decían de la importancia de contar siempre hasta 10 antes de hacer algo, ¿no? Ese contar hasta 10 es equivalente a la capacidad de tomar distancia del estímulo para no dejarnos arrebatar o llevar por él. En esa toma de distancia, tomamos distancia no solo del estímulo, ahora lo veremos enseguida, sea lo que fuere el estímulo, sino de lo que sentimos nosotros cuando el estímulo impacta en nuestro interior. Si yo no tomo distancia del impacto que he recibido, no podré sino reaccionar, actuar de manera reactiva. Por el contrario, cuando soy capaz de tomar distancia no solo del estímulo objetivo, sino de mi propio sentimiento despertado por ese estímulo, esto me puede garantizar que lo que brote de mí no tenga el sello reactivo, sino que sea una respuesta que nace de lo mejor de mí. Vamos a verlo de una forma un poquito más gráfica, quizá. Todo empieza por un estímulo. El estímulo, como digo, puede ser de cualquier tipo, algo que me dicen, algo que me hacen, algo que ocurre, algo que sucede. Y el estímulo, de una forma u otra, en mí provoca un impacto, si no, no hablaríamos de estímulo. Y ese impacto también puede ser de todo signo, desde lo más positivo, entre comillas, a lo más negativo o doloroso. Hasta aquí no ocurre nada, esto lo reconocemos. Pero lo decisivo empieza en este punto. Si yo soy capaz de tomar distancia tanto del estímulo como de el modo como ha impactado en mí, o no soy capaz de tomar distancia. Dependiendo de ello, de mí brotará una respuesta o me dejaré entrar en la reactividad, en una reacción determinada. Ya desde aquí me gusta subrayar que la respuesta nace siempre
de la vida, para entendernos de estar bien situados, de estar en conexión con lo mejor de nosotros mismos. En definitiva, es la vida la que responde a través de nosotros. Ya os dais cuenta que esto requiere una limpieza de la persona, por supuesto una limpieza y una desapropiación del ego, para que la vida pueda fluir en forma de respuesta a través de nosotros como un cauce, ¿no? Por el contrario, la reacción nace siempre del ego. El ego que ha recibido un impacto y como no es capaz de tomar distancia de lo que el estímulo ha producido en él, reacciona. El ego, como digo, marca nuestra reactividad. Podemos avanzar un poquito más y preguntarnos, ¿y cómo se explica la reacción? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Que si os dais cuenta, generalmente siempre tiene el mismo color. ¿Por qué nuestras reacciones son siempre del mismo color? La respuesta es muy sencilla, veremos enseguida. Es porque obedecen a un patrón mental. Un patrón mental es como un programa que tenemos grabado con frecuencia desde una edad muy temprana y ante un estímulo lo que se activa es ese patrón o ese programa como un disco duro que tuviéramos ahí en nuestro cerebro y ese es el que pone en marcha la reacción. Dicho de una forma un poquito más técnica, si me permitís, se podría explicar de este modo. Aquellas neuronas que se encienden juntas, que se encienden a la vez, permanecen unidas a lo largo de toda nuestra existencia hasta que no hacemos un trabajo expreso, explícito, que nos permite desconectarlas, que nos permite deshacer aquella conexión neural que se produjo en un momento determinado. Lo voy a poner con un ejemplo. Cuando hablamos de patrones de comportamiento, de mensajes grabados ahí en nuestro disco duro, en nuestro cerebro, estamos hablando de dos realidades que van siempre inexorablemente unidas. Estamos hablando de asociaciones mentales. Es decir, en mi mente se ha producido una asociación, hay un estímulo y hay una respuesta. Y esta, lo que llamamos asociación mental, tiene un correlato incluso fisiológico o neuronal, porque hay una conexión de neuronas, una red, un circuito neuronal que está sosteniendo aquella asociación mental. Dicho de un modo más simple, las asociaciones harían referencia a lo mental, a la mente, y se apoyarían en las conexiones que harían referencia a lo más fisiológico o neurológico. Una conexión neuronal, como sabéis, no es nada más que una red, un circuito, por decirlo de una forma muy vulgar, en el que dos neuronas se unen. Esto que se conoce como una ruta sináptica y que son estas conexiones neuronales o estas rutas sinápticas las que luego van a condicionar nuestro comportamiento. Lo voy a poner con un ejemplo muy simple, tan simple que, bueno, no tiene otro interés sino buscar una finalidad pedagógica que nos ayude a entenderlo. Imaginemos por un momento que en algún tiempo de nuestra infancia, hemos hecho una asociación. Hemos visto reiteradamente una cara de miedo y ante esa cara de miedo, probablemente de una persona importante para nosotros en la infancia, de papá, de mamá, de una persona significativa, hemos experimentado o bien miedo o bien tristeza o ambas cosas a la vez. ¿Qué significa esto dicho de un modo muy vulgar? Que se han encendido en nosotros, en nuestro cerebro, como dos neuronas. Una neurona es la que percibe una cara enfadada, ¿no? Y la otra neurona es la que, ante esta percepción, siente miedo y tristeza. Estas dos neuronas se han encendido simultáneamente, lo cual quiere decir que se ha establecido entre ellas una conexión, una ruta. Por tanto, en el futuro, cada vez que esta neurona se active, esta otra se va a activar al mismo tiempo. De modo que yo puedo haber crecido, tener muchos años, y si no he desactivado aquella conexión primera, por más que sea un adulto y hoy ya no haya motivos objetivos para que yo sienta miedo, no sería nada extraño que cuando vea una cara seria,
en mí se despertara un sentimiento, una reacción de miedo o de tristeza. Esto es lo que llamamos una asociación mental que está sostenida, digo, en una conexión neural. ¿Qué significa esto? Que la reactividad siempre nace del miedo y del sufrimiento. Cuando yo, en lugar de responder a lo que la vida me trae, reacciono sin tomar distancia, de una forma automática y, repito, casi instintiva, estoy protegiéndome. En mí ha sido algo interiormente y quizá de manera inconsciente tocado que me produce miedo, me produce sufrimiento y desde ahí se activa en mí, incluso fuera de mi voluntad en un primer momento, una reacción que lógicamente no puedo controlar. Esta reacción es un síntoma de desajuste, o dicho más ampliamente, cuando vivimos en nuestra vida de una forma reactiva, más que de una forma responsable, cuando vivimos en clave de reactividad y no en clave de respuesta, estamos seguramente en presencia de un desajuste psicológico que reclama nuestra atención. Este sería pues un síntoma. Y luego hay otro síntoma muy significativo, profundamente significativo, que es la ansiedad. Ahora lo veremos en un esquema enseguidita, pero de entrada me gustaría recalcar que cuando hablamos de ansiedad generalmente la asociamos a dos fenómenos también. En definitiva, son como dos sentimientos con frecuencia profundamente enraizados en nuestro psiquismo. Cuando hablamos de ansiedad hablamos por un lado de hambre fundamentalmente de afecto. La ansiedad es como una boca abierta que está reclamando respuesta porque experimenta la persona un vacío, es decir, un hambre que le parece insaciable. Y con frecuencia, por eso mismo veremos enseguida la conexión, el hambre que experimentamos en forma de ansiedad va acompañado también de miedo, porque nos sentimos muy carenciados, estamos necesitando algo y esto nos sitúa en una clave de dependencia marcada con frecuencia, como digo, por el miedo. La ansiedad, veremos enseguida, tiene raíces muy antiguas en la historia de cada ser humano, en nuestra propia historia, pero sin embargo también es uno de los síntomas característicos de nuestro momento histórico, por lo menos en nuestro ámbito sociocultural. Es decir, se puede decir que la ansiedad es un síntoma típico de nuestro tiempo. En un estudio de hace menos de 2 años, publicado por The Economist, se llegó, después de un estudio sociológico muy extenso, se resumió en esta especie de conclusión. Según todo ese estudio de campo, la generación Z, o se llama también iGen, los nacidos a partir del año 1997, sería la generación más ansiosa y deprimida de la historia. Esto me parece profundamente significativo porque estamos hablando de chicos, de chicas, de poco más de 20 años o de 20 años para abajo, ¿no? Por su parte, un centro también universitario en Alemania dice que el trastorno por ansiedad afecta a lo largo de su vida a un 33,7% de la población mundial. Es una tercera parte de toda la población. Y en un estudio más reciente, realizado en España, en la Universidad Complutense, la Facultad de Psicología, a raíz de toda esta crisis sanitaria como consecuencia de la COVID-19, concluye en un estudio también, me parece muy riguroso, afirmando que 1 de cada 5 españoles presenta síntomas clínicamente significativos de ansiedad. Es decir, no estamos hablando de una ansiedad más o menos pasajera, transitoria, que cualquiera de nosotros puede experimentar en cualquier momento, sino de síntomas clínicamente significativos. Este estudio se realizó en mayo del año pasado, es decir, después de la primera oleada. Y en ese estudio había luego también algunos ítems más específicos. En él se afirma que tras esa primera oleada de atención hospitalaria por la COVID-19, el 79,5% de los sanitarios presentaban síntomas de ansiedad. Son 8 de cada 10 personas de los sanitarios. Es verdad, como digo, que con frecuencia cuando hablamos de ansiedad lo primero que nos viene, generalmente yo creo que es el miedo
Asociamos la ansiedad con miedo. Una persona ansiosa, tal como también quiere reflejar esa imagen, es una persona que está asustada, como temerosa, se siente como amenazada de lo que pueda ocurrir. Y es cierto, el miedo forma parte de la sintomatología que acompaña a la ansiedad. Pero el miedo también es un síntoma secundario, porque en realidad, como he dicho desde el principio, la ansiedad sobre todo es hambre de afecto. Y es hambre de afecto porque, como volveremos a ver enseguida, nace de la inseguridad afectiva. Es decir, hay un vacío de afecto en su origen, ese vacío provoca en el niño y luego en el adolescente, en el adulto, una sensación de inseguridad, y esta inseguridad es la que nos resulta con frecuencia insoportable, ahí viene acompañada de miedo y de otras circunstancias más, y es esa misma inseguridad afectiva la que eleva nuestros niveles de ansiedad. Y aquí lo he querido recoger en este esquema, viendo cómo la ansiedad se manifiesta y por tanto repercute en cada uno de nuestros niveles o de nuestras dimensiones. Si empezamos por el centro, podéis ver en el esquema lo que considero que es, no me atrevería a llamar definición, pero sí la descripción más adecuada de lo que es la ansiedad. La ansiedad es hambre de afecto, se reconozca o no, la vivamos de manera consciente o inconsciente, pero siempre que en nosotros hay un nivel elevado de ansiedad, estamos reclamando, algo en nuestro inconsciente reclama afecto. En nuestro cuerpo, esa ansiedad la notamos como nerviosismo, cuando notamos que nuestro cuerpo no puede parar, que a veces no tiene por qué ser siempre un nerviosismo manifiesto, puede ser un nerviosismo, como decían también nuestras abuelas, cuando la procesión va por dentro, un nerviosismo interno, pero notamos como que no podemos parar en ningún sitio, es como se expresa en nuestro cuerpo. En nuestra mente la ansiedad se experimenta como hiperactividad mental. Cuando nuestro nivel de ansiedad es elevado, nuestra mente no se puede parar y por eso es fuente de tanto sufrimiento. Y por eso, por otro lado, cuando conseguimos que la ansiedad disminuya, notamos nuestra mente también mucho más descansada. De modo que con frecuencia, cuando encontramos dificultad para silenciar la mente, el problema no está en la mente, el problema está en nuestro mundo emocional lastrado por una ansiedad elevada. Y finalmente todo eso lo que da como resultado es una forma de situarnos en la existencia marcada por la prisa, el correr, que también es otro de los signos llamativos de nuestro momento cultural. El tener que ir corriendo siempre, el tener que ir siempre con prisa. Es como si la prisa la tuviéramos introyectada y fuera la misma prisa la que nos estuviera lanzando constantemente. En definitiva, he querido poner en este gráfico, es un fenómeno muy curioso. Lo que hace la ansiedad es que nos lanza a buscar en el futuro aquello de lo que carecimos en el pasado. Entonces, si os dais cuenta, es una carrera que no conduce a ninguna parte, nada más que al agotamiento de la propia persona. Pero no podemos de entrada evitarlo, porque ante una carencia que notamos no solo frustrante, sino intolerable para nuestro bienestar, se activa en nosotros ese mecanismo de la prisa que nos hace creer que en un futuro podremos encontrar aquello de lo que carecimos en el pasado y que fue la causa de que se instalara en nosotros este vacío que hoy nos duele tanto. Con otro esquema añadido a este. Todo es un vacío de origen, un vacío de afecto, me refiero a un vacío afectivo, y una compensación con la que queremos llenarlo. He puesto entre comillas el término ilusión, porque esta compensación es una promesa ilusoria. Se nos promete que se va a compensar aquel vacío, pero es falso, porque el vacío pertenece al pasado y ya está instalado ahí. Por más que yo ahora quiera compensarlo, podré tener una sensación transitoria de que algo se llena, pero el vacío permanecerá. Y ahí es donde se instala precisamente la ansiedad y la adicción. Es decir, la ansiedad no sería nada más que ese dinamismo más o menos patológico que nos hace buscar de manera compulsiva en el futuro aquello que nos permita saciar, compensar o llenar
el vacío que nos resulta insoportable. Y por tanto, como hija de la ansiedad, siempre aparecerá la adicción. Adicción es todo comportamiento también compensatorio con el que tratamos por todos los medios de compensar o de llenar el vacío que nos resulta intolerable. Por eso nos encontramos siempre aquí ante una secuencia que se repite de manera irremediable. Vacío afectivo, ansiedad y adicción. Donde hay vacío afectivo habrá ansiedad, porque habrá hambre de afecto, y donde haya ansiedad habrá también comportamientos adictivos, del tipo que sea, porque lo que marca la adicción no es el objeto de la misma, si es una droga, legal o ilegal, si es aquello que nuestra mente asocia cuando hablamos de la palabra adicción, puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Meditar puede ser una adicción. Rezar puede ser una adicción, juzgar a las personas puede ser una adicción, aislarse de la gente puede ser una adicción, volcarse completamente en relaciones puede ser, todo puede constituir un objeto de adicción, porque lo que marca la adicción, repito, no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Todo aquello que yo hago para compensar un vacío tiene color de adicción. En definitiva, todos estos síntomas de los que venimos hablando, la autoestima negativa, la dificultad de querernos bien, el narcisismo, con todo lo que implica, la reactividad y la ansiedad, nacen siempre de nuestra primera herida hasta que no logramos más o menos, hasta donde es posible, resolverla. Aquella herida que en alguna ocasión ya hemos designado como inseguridad afectiva. ¿Qué hacer, pues, ante todo esto? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en nosotros signos, y creo que todos, todas, en mayor o menor medida vamos a descubrirlos, cuando encuentro que no me quiero bien, cuando encuentro que vivo hacia mí reproche o actitudes hostiles, cuando encuentro que en mí hay comportamientos narcisistas que me hacen girar en torno a mi propio ego y encerrarme en una especie de caparazón? Cuando encuentro que mi comportamiento muchas veces está marcado por la reactividad y no por la respuesta. Cuando encuentro también, que hay un nivel de ansiedad en mi existencia cotidiana que me llama la atención. ¿Qué puedo hacer? Pues no hago sino enumerar algunas herramientas que me parecen básicas. En primer lugar, la aceptación. La aceptación porque es imposible que nos construyamos como seres humanos o como personas hasta que no reconocemos, abrazamos toda nuestra realidad, toda ella. Entonces, necesito también aceptar mi ansiedad, aceptar mi narcisismo, aceptar mi forma reactiva de funcionar en ocasiones, aceptar mi autoestima negativa, aceptar que no significa conformarme ni resignarme, hemos hablado mucho de ello, sino reconocer que eso es lo que hay. Por tanto, el primer paso siempre es la aceptación. Para esto yo diría para todo. En segundo lugar, el cuidado del amor a uno mismo. En el fondo, la ansiedad es un hambre de afecto. En el origen hay un problema, una herida de inseguridad afectiva. No podremos salir de ahí una vez aceptado si no cultivamos un amor incondicional y humilde hacia nosotros mismos. Dentro del cuidado de ese amor a nosotros mismos ocupa también un espacio importante, significativo, el encuentro con nuestro niño o niña interior. Hemos hablado en alguna sesión anterior de este tema y volveremos sobre ello sin ninguna duda. Porque esa hambre de afecto la padeció aquel niño o aquella niña que fuimos. Y si no nos encontramos con él o con ella, y si no somos capaces hoy de ofrecerle a aquel niño, a aquella niña, el amor que todavía sigue reclamando, el afecto del que careció, no va a poder recomponerse, no lo vamos a poder sacar a flote. Entonces, este aspecto me parece también fundamental y decisivo. Tal vez experimentemos también la necesidad de una terapia psicológica
Porque cuando yo me doy cuenta de que no puedo afrontar, resolver por mí mismo toda esta sintomatología de la que hablo, esto puede ser una señal que me está diciendo necesitas ayuda. Y es bueno ver la ayuda profesional desde esta perspectiva. Igual que si yo quiero aprender, por ejemplo, un idioma, quiero aprender inglés y me doy cuenta de que ni por todos los medios online y no online a mi alcance no consigo desatascarme y avanzar en el aprendizaje, es normal que recurra a un profesor de inglés que me facilite la tarea. Pues un psicólogo, un psiquiatra, es lo mismo. Es un profesional que me va a ayudar allí donde yo no puedo avanzar o dar pasos para resolver toda esta sintomatología con la herida de origen que me tiene atrapado. Y añado ahí, eventualmente también necesitaremos medicación, siempre de mano de un profesional, evidentemente, ¿no? ¿Por qué medicación? Porque según cómo haya sido nuestra historia psicológica y según cómo haya sido aquella carencia primera, pueden que se hayan también alterado los niveles químicos o bioquímicos de nuestro cerebro, por decirlo de una forma sencilla y vulgar. Y entonces la medicación lo que hace, aunque no cure, pero sí lo que hace es restablecer, más o menos, aquellos niveles de modo que se nos haga como más fácil nuestra vida cotidiana y desde ahí afrontar la problemática que está detrás de ello. Por ejemplo, una persona no puede vivir de una manera continuada con un nivel de ansiedad elevado sin que eso tenga repercusiones graves en su vida cotidiana. La medicación lo que hace es rebajar ese nivel de ansiedad, por tanto rebajar también su hiperactividad mental y ofrecerle no solo una mejor calidad de vida, sino también una posibilidad desde esa mayor serenidad afrontar lo que está en el origen de su ansiedad. No quería olvidar tampoco otra herramienta que me parece fundamental, que es el cuidado del silencio. El cuidado del silencio, en un primer momento, aunque luego nos conduzca mucho más lejos, veremos más adelante, significa ir acallando nuestra mente pensante, es decir, ir reduciendo nuestra actividad mental. Y como es un arte, en la medida en que lo practicamos y vamos logrando acallar la mente, en la medida en que empezamos a situarnos no en la mente hiperactiva, sino en el testigo, en eso que se da cuenta, tal como hacíamos en la práctica con la que hemos iniciado este encuentro, en la medida en que nos situamos ahí en el no pensamiento, al acallar la actividad de la mente notaremos que eso repercute en todas las dimensiones de nuestra persona, que disminuye también la ansiedad y por eso decía, constituye el inicio de un camino de liberación. Y finalmente, aunque solo haga que enumerarlas, me parece importante también vivir actitudes constructivas. Cada cual podemos estar donde estamos fruto de nuestra historia, pero ese estado en el que nos encontramos lo podemos agravar si tenemos comportamientos o actitudes disfuncionales o lo podemos ir reconstruyendo acertadamente cuando las actitudes que ponemos en marcha son realmente actitudes constructivas. El cuidado de estas actitudes constructivas es el que nos permite pasar de la vulnerabilidad herida, de donde más o menos podemos venir, a lo que podemos considerar una mayor madurez psicológica. O dicho de otro modo, se trata de emprender un camino de reconciliación, de unificación eficaz con nosotros mismos, donde pasemos de una experiencia de estar más o menos divididos, más o menos rotos, a una de estar mucho más integrados. Y esto es lo que se puede resumir en esta expresión: vivir constructivamente lo que nos hace sufrir. Vivir todo lo que hemos aceptado en nuestra existencia y que puede ser fuente de dolor o de sufrimiento, vivirlo de una manera constructiva. Por eso, para terminar, me gustaría, ya que no disponemos de demasiado tiempo, sencillamente enumerar lo que considero 6 actitudes constructivas que nos liberan de otros 6 modos disfuncionales o disruptivos y que nos hacen daño.
Las tengo recogidas y estudiadas despacito en otro libro que citaré al final de esta enumeración. En primer lugar, la primera actitud constructiva, la acogida de sí frente al autorrechazo y la autoculpabilización. Cuando hemos sufrido de niños, fácilmente crecemos culpabilizándonos, reprochándonos. Frente a ello, me parece fundamental cuidar esta actitud de acogernos tal como estamos. En segundo lugar, aceptar todo lo que nos hace sufrir, pero sin reducirnos a ello, porque podemos aceptar y entrar en un victimismo donde nos reducimos a ese sufrimiento y creemos que no podemos nada frente a él. Pues bien, aceptarlo sin reducirnos frente a dos problemas también, o dos trampas. Una es negar nuestro sufrimiento, lo que nos ocurre, y la otra trampa es hundirnos porque nos hemos reducido. Aceptar sin reducirse. En tercer lugar, ya ha salido antes, favorecer el encuentro con nuestro niño o niña interior, en lugar de seguir alimentando una lejanía o indiferencia frente a nosotros mismos. En cuarto lugar, desdramatizar las situaciones del presente, frente a esa tendencia también muy infantil de dramatizar todo, particularmente aquello doloroso que nos ocurre. Desdramatizar significa darnos cuenta de que hoy no es el pasado. Desdramatizar significa, por volver al caso que he citado antes, reconocer que si una cara enfadada de niño me asustaba, hoy ya no soy un niño y por tanto puedo afrontar una cara enfadada sin dejarme llevar por aquel miedo de antaño. Entrenarnos en desdramatizar. Una quinta actitud consiste en traducir cualquier malestar que experimentamos en dolor. ¿Por qué? Porque si no lo traducimos en dolor podemos crear todo un mundo, todo un escenario imaginario, fruto de la propia dramatización, que al final termina constituyendo como una atmósfera que también aquí nos envuelve. Cuando somos capaces de traducir todo ese malestar generalizado que no sabemos bien ni por dónde mirarlo, a dolor concreto, a partir, por ejemplo, de esta pregunta: ¿qué me está doliendo exactamente? De pronto desinflamos aquella nube de malestar genérico y focalizamos el dolor concreto. Ese sería el camino. Y finalmente, la sexta actitud es la que estamos aprendiendo gracias a la práctica de la desidentificación, una actitud, por cierto, potenciada por lo que sería la psicología transpersonal, que consiste en desidentificarnos, en la capacidad de tomar distancia de nuestro propio yo y de toda la problemática del yo, no porque la negamos, no porque la reprimamos, sino justamente porque sabemos, nos reconocemos que somos más que toda ella y porque aprendemos a situarnos en el testigo, es decir, en eso que se da cuenta. A mí me parece que la puesta en marcha de estas actitudes en el día a día nos va haciendo también expertos o diestros en vivir el propio malestar como oportunidad de crecimiento. He querido aquí citar este libro, escribí hace unos cuantos años, Vivir lo que somos, porque justamente ahí hago referencia a estas actitudes que me parecen eminentemente constructivas. Y antes, bueno, ahí tenéis la cita, como siempre, de las páginas del libro donde se desarrolla esto que he venido a explicar. Y antes de terminar, me gustaría recordar un próximo evento para finales del mes de febrero, que son las 7ª jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad, que cuando se podían hacer presencialmente se celebraban en Tudela. Este año serán el 26, 27, 28 de febrero, pero completamente online. Y el título genérico de estas jornadas de psicología transpersonal es Superar el miedo. Como siempre, están organizadas por la Asociación Transpersonal Iberoamericana, la ATI, y las coorganiza también el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Tudela en Navarra.
Todavía el programa se está elaborando, el programa sigue especificado. Entre tanto, tenéis aquí una dirección en la que se va a informar de todo este evento. La página es ati-transpersonal.org. La matrícula de las jornadas son 35 € y, como digo, en esta página encontraréis todo lo relativo al desarrollo de estas jornadas. Y hemos llegado hasta el final. Muchísimas gracias también por vuestra atención y por compartir un miércoles más este espacio.